más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen y se encuentran en la búsqueda de protección de sus derechos y ayuda para reconstruir sus vidas. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Bueno, mis queridos amigos, veníamos hablando de los expulsores y veníamos hablando de las personas, lo que sufren las personas que se van. Hablábamos de Chile, hablábamos de Ecuador y de otros países, pero también hay que comprender el sufrimiento que hay en las personas que se quedan. ¿Cómo es la psique de las personas que se quedan? ¿Qué pasa en realidad con las personas? ¿Cómo se adecúan o cómo sobreviven en estos nuevos ambientes donde hay un proceso, si se quiere, de deconstrucción del sujeto como se había logrado su identidad, y pasan muchas cosas desde lo emocional? En algún momento, en el libro El síndrome de Ulises, el profesor José Bachotegui nos daba luces de lo que significaba para los que se quedan, hablando de Penélope puntualmente y de Telémaco, que era el hijo del héroe Ulises, de lo que hubo en presión social cuando estos quedaron vulnerados. Pero el caso puntualmente de los países como Venezuela, como Nicaragua y otros países que están en situaciones delicadas, política, social y económicamente, lo cierto es que hay un círculo que se está cerrando, y se está cerrando también en la posibilidad del relacionamiento social y la posibilidad física y psicológica de los individuos. De eso queremos hablar con el profesor José Bachotegui. El profesor José Bachotegui es profesor titular de técnica de psicoterapia en la Universidad de Barcelona y médico psiquiatra, especialista en psicoterapia, salud mental y migración, salud mental comunitaria y psicología evolucionista. Ha sido secretario de la sección transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría, autor de varios libros, entre ellos El síndrome de Ulises, que es un libro que me gusta mucho, y articulista habitual de un blog y el diario Público. En el 2002 salió su libro El síndrome de Ulises. También sé que el profesor ha estado en calidad de invitado y como asesor de organismos multilaterales de derechos humanos. Profesor Bachotegui, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde España, saludos. Saludos. Profesor, le hacía una presentación a lo que está sucediendo con la gente que se queda dentro de esos países que tienen una situación complicada, y parece una trampa elaborada que los va reduciendo en las posibilidades que tienen los sujetos, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Cómo se puede entender a estas personas? ¿Qué es lo que ocurre en sus procesos psicológicos ante las pérdidas y posibilidades de la vida y de sus mismas habilidades? Sí. Bueno, yo creo que es una temática muy importante porque siempre prestamos la atención en la persona que emigra, el emigrante, que es fundamental, evidentemente, pero la migración es un fenómeno social y supone un cambio tanto en la sociedad de origen, porque se queda gente que pierde seres queridos que marchan, como en la sociedad de acogida, que ve llegar nuevas personas y tiene que reestructurarse con esas nuevas personas. Entonces tú planteas el tema de qué pasa con los que se quedan. Y es un tema muy importante y no muy tratado, y que yo creo que es muy relevante. Por ejemplo, hay estudios que hablan de muchos suicidios de hijos de inmigrantes que se quedan en los países de origen y que muchas veces están sufriendo situaciones de abusos sexuales, de explotación laboral, desde luego de falta de apoyo afectivo. Claro, no es lo mismo que a un hijo o una hija lo cuiden sus padres, que lo cuiden unos tíos, unos abuelos, unos primos. Entonces, lamentablemente, tenemos que prestar también atención a estas personas que se quedan y que muchas veces son niños que están siendo huérfanos ya desde pequeños, ¿no? Porque van a estar muchos años sin ver a los padres.
Sí, es así. Y cuando no, también hay niños que quedan en una especie de orfandad por el camino. Caso este chico que quedó en Exacto. la frontera de México recientemente, que después, bueno, se desenvolvió la historia con que habían sido secuestrados. Pero bien, hay una pérdida de bienestar, hay una pérdida de la Sí, calidad de vida y específicamente en los sectores profesionales que puedan quedarse también, que después que construyen una vida sobre la academia, o sea, digamos que todas las personas lo sufren, pero los sectores profesionales construyen una vida sobre la academia y luego la academia no les puede contener desde lo económico, que está pasando mucho en el caso de Venezuela, por ejemplo, pero también ocurre con todas las profesiones y con toda la gente que a otrora tenían una vida ordenada y estable. Y lo que se sabe es que hacia adelante cada vez pierden más el control o el control lo tienen terceros que los van reduciendo poco a poco. sí, ¿Cómo entender estos fenómenos? sí. Claro, realmente una persona necesita pues un medio familiar, un medio afectivo, y cuando hay personas que migran, que normalmente tienden a ser personas activas, personas muy relevantes para la comunidad, dejan un hueco importante. Entonces, tenemos que prestar también atención, como tú dices, a ese hueco y a las personas que quedan pues con ese vacío, esos niños que están viviendo sin los padres, esas personas mayores que no tienen unos hijos en los que apoyarse porque están en Estados Unidos, en Europa. Entonces, hay un sufrimiento importante a nivel psicológico que yo creo que es muy justo, ¿no? Que lo planteamos. Recientemente salían datos de una ciudad de Ecuador que se llama Chunchi, en la Ujú. que se habían suicidado 65 niños cuyos padres estaban en el extranjero. Es una expresión tremenda de qué está pasando con todas estas personas pues Ujú. que han perdido a referentes muy importantes. Evidentemente esos padres que están en Europa, en Estados Unidos, lo están pasando muy mal, pero también Claro. los que se quedan lo están pasando muy mal. Por supuesto. Ahora se genera una situación bien particular. Si revisamos la crisis que está de Centroamérica hacia México, Estados Unidos, hay una gran cantidad de niños que están migrando solos o que son abandonados o que son usados como credencial para pasar un puesto de control, ¿no? Esta es una situación terrible. ¿Qué puede haber en el aparato psíquico de un individuo que bien deja a los niños que se vayan o cuál es la situación económica, porque por ahí uno puede trabajarlo desde la culpa, pero la verdad que cuál es la realidad de esta familia para que manden un niño de 6 7 años que atraviese muchísimos kilómetros con todos los peligros que involucra, todos los riesgos de muerte, incluso de ser ahogado en los ríos, todo eso, pero la verdad es que eso está sucediendo y está sucediendo en grandes cantidades. Sí, 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 sí. No, realmente pues es muy importante. Son unos padres pues que en muchas ocasiones piensan que realmente están luchando por este bien de sus hijos, pero quizás en otras ocasiones pues puede haber otros factores. Quizás no se ponen tanto en la piel de estos menores, ¿no? Yo creo que realmente pues enviar a niños, sobre todo muy pequeños, realmente pues es un riesgo para su salud mental. Claro, aquí hay que tener en cuenta que eh, nosotros en Occidente, de alguna manera, tenemos una idea del niño como de alguien muy pequeño, ¿no? Ujú. Pero realmente hay muchas culturas, y en parte algunas de estas culturas que mencionas, que consideran que ya una persona, un niño con 7, 8 años ya tiene capacidades para ser autónomo, ¿no? Entonces, tampoco hay que, digamos, aplicar de una manera muy radical la visión occidental que piensa que hasta los 18 o 20 años no se es adulto, ¿no? Porque hay otras Ujú. culturas que piensan que un chico de 13, 14 años, por ejemplo, pues también puede tener capacidad para ser adulto. Ahí hay un debate de tipo ya más antropológico, pero en todo caso yo creo que los padres tienen que mirar realmente cuál es la capacidad que puede tener ese menor para vivir una experiencia tan dura. Y yo no creo que un niño
de menos de 12 o 13 años esté en condiciones. Quizás con 13, 14, 15, según qué chicos podrían tener más capacidad para aguantar situaciones difíciles, pero tienen que ser chicos especialmente fuertes. Claro, pero es que hay otra cosa. La mayoría de las legislaciones en este lado del planeta, en este continente, consideran que el chico es hábil de hecho y de derecho después de los 18 años. Antes estaría representado por sus padres. Y digo esto cuando se presentan en una oficina de control migratorio o un organismo de represivo o de regulación. Pero el caso es que lo que han logrado mostrar los medios de comunicación, que son muy pocos casos, porque si en Estados Unidos hay cerca de 20.000 niños que llegaron solos, quiere decir que estas historias que hemos visto por televisión tienen que haberse repetido y estar ocultas y no las conocemos. El caso es que son chicos que van en verdadera indefensión. No veo yo, por ahí seguramente usted me da más luces, unas respuestas de los estados para tratar este fenómeno en particular. ¿Cómo educamos a la familia para que cuiden a sus hijos y no arrojarlos a las fauces de una migración desesperada? Sí, claro, realmente no es fácil a veces tampoco juzgar, ¿no? Porque son familias que viven situaciones extremas y que realmente pues pueden estar pensando que están haciendo lo correcto, ¿no? Claro, es difícil juzgar lo que hace la gente cuando está en una situación extrema, pero sí que yo creo que desde un punto de vista psicológico, por lo menos, pues ha de tener una prudencia, ¿no? Y pensar que un niño de menos de preadolescente difícilmente podemos considerar que tiene capacidades para vivir situaciones extremas. Estarían viviendo estos niños duelos extremos que serían pues muy típicos de lo que sería el síndrome de Ulises, ¿no? Vivir situaciones extremas. Claro, pero fíjese usted, nosotros entendemos el síndrome de Ulises. Usted nos describe el síndrome de Ulises sobre una persona que tiene la madurez biológica y psicológica suficiente, digamos, como para procesar un poco aquello. ¿Cómo es el síndrome de Ulises en los niños? Claro. Bueno, los niños lo pueden vivir igual. Lo que pasa es que, precisamente, como señalamos, como son más vulnerables porque son más inmaduros, lo vivirán de una manera pues más intensa y con mayores riesgos de que pueda acabar terminando en un trastorno mental. Pero sí que hay chicos, por ejemplo, de 13, 14, 15, 17 años que a veces han podido vivir situaciones extremas y tienen capacidad, tienen resiliencia para poder elaborarlas sin caer en el trastorno mental. Pero tienen que ser chicos muy especiales, muy fuertes, y realmente la mayoría pues no tienen esa capacidad, ¿no? Y el síndrome de Ulises fundamentalmente se da en adultos. Claro, fundamentalmente se da en adultos. Parte de todo esta concepción del síndrome de Ulises lo hace usted y describe mucho sobre la migración, aunque también menciona la sudamericana, pero lo refiere usted sobre la migración africana. La migración africana no ha disminuido, por el contrario, podemos leer que esta semana 142 muertos por Djibouti y por las costas de Libia, cada rato un naufragio, siguen las situaciones muy duras. Sigue llegando gente a España, ustedes siguen trabajando y las condiciones psicológicas de estas personas es igual. ¿Ha hecho el gobierno, han hecho las autoridades europeas algún dispositivo para trabajar esta situación que ya dejó usted ampliamente descrita? Sí. Bueno, en relación a lo que comentabas antes, el síndrome de Ulises se da en todo el mundo, es decir, se da en mucha migración latinoamericana que vive situaciones extremas, en la migración hacia Estados Unidos, hacia Europa. Aquí en España tenemos a muchos inmigrantes latinoamericanos que viven situaciones de miedo, situaciones de soledad extrema, de exclusión, que son los estresores del síndrome de Ulises. Sí. Y nosotros vemos tantos inmigrantes latinoamericanos como inmigrantes, por ejemplo, de Marruecos o de otras zonas de África. Por la proximidad que tiene culturalmente España con Latinoamérica, pues recibimos a mucha población de Latinoamérica. Entonces, en relación a los gobiernos, pues realmente yo creo que no hay una sensibilidad hacia el sufrimiento que tiene una persona que vive esta situación, como decía, de soledad extrema, de miedo, de indefensión, que es el prototipo del síndrome de Ulises, ¿no? Y lo más lamentable
es que cuando todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria la llegada de nueva gente a Europa, a Estados Unidos, porque la población envejece de una manera tremenda. Y está claro que desde todos los puntos de vista, incluso económicos, para la propia Europa o Estados Unidos es bueno que llegue migración. Las fronteras están cerradas, hay un sufrimiento tremendo y lo que se podría organizar de una manera pues coherente, humana, con unos plazos seguramente, pero que sean factibles, pues se convierte en estas odiseas terribles que llevan a vivir el síndrome de Ulises, por ejemplo. Claro, claro, pero estoy entendiendo que ellos están conscientes de que hay un tema de envejecimiento poblacional y que esta gente podría solucionar o podría ser la solución al problema, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Los ablandan antes de entrar para que después tenerlos en otra condición? Bueno, yo creo que Europa, Estados Unidos, por la presión muchas veces sobre la opinión pública, de grupos racistas, de todo un lenguaje, de un mensaje contra los inmigrantes, pues los gobiernos tienden a tener posturas muy duras contra los inmigrantes, a pesar de que los propios gobiernos entienden pues que es necesaria la llegada de inmigrantes, porque esto siempre ha pasado, siempre ha habido movimientos de población que son muy normales, muy saludables y fíjate que en este momento solamente el 3% de la población del mundo es inmigrante. Parece que, según se miran los periódicos, parece que sea el 80% de la gente que emigra. El 2-3% es un porcentaje muy pequeño de la población. Eso se podría regular bien, se podría hacer de una manera humana. Además, todo el mundo está de acuerdo que es positivo para la economía, para la sociedad, para los que quieren emigrar, para los que lo reciben. Pues no, se hace todo mal y se genera un sufrimiento tremendo. Humano, que llamamos el síndrome de Ulises, pero es que incluso a nivel social, económico, pues es negativo para las sociedades, pero lamentablemente pues, no se hacen las cosas de una manera adecuada. Claro, claro. Profesor Joseba Achotegui, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y que nos ha acompañado. Lo tenemos como amigo de este programa y lo contamos como las personas que nos dan luces sobre este tema, sobre la psique de los migrantes y de los que se quedan en este caso. Porque es un tema muy delicado, profesor. Muy interesante. Sí, muy interesante. Profesor, le agradecemos mucho su compañía. Porque es importante. Sí. Muy bien, pues podemos conversar cuando queráis, que es muy agradable para mí tener estos diálogos y es que escuchar vuestros comentarios y poder hablar entre todos. Excelente, excelente. Le agradecemos mucho, doctor Achotegui, y quedamos entonces para una siguiente oportunidad poder seguir conversando. Seguiremos dialogando. Sí, bueno, que tenga muy buenas noches, doctor. Tardes. Que descanse. Buenas tardes ahí. Vale, adiós. Hasta luego. Era el doctor Joseba Achotegui, un catedrático importante de lo que es la psicoterapia y todo lo que es el tratamiento de la salud mental de la migración. Es uno de los mayores referentes a nivel mundial, tanto así que es citado por las organizaciones de derechos humanos, la OIM, la ACNUR y otras organizaciones de Europa. Ha estado presente en varias partes del continente europeo y americano dando charlas, y su libro es una verdadera referencia para comprender el dolor que atraviesan los migrantes, para identificar los estresores y ver ese proceso terrible que hay en la psique de los migrantes, que son dolores extremos, como les llama él. Pero queríamos comprender qué sucede con los que se quedan, ¿sí? Porque, como decíamos, hay una trampa armada, algunos pueden salir y otros se quedan. ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Cómo viven los que se quedan? ¿Cómo sufren los que se quedan? ¿Qué es lo que pierden todos los días? ¿Qué pasa cuando los derechos sociales, individuales, qué pasa cuando no podemos tener el control de nuestra propia vida y estamos a merced de que alguien nos lea la cartilla de lo que debe pasar? Bueno, decía el profesor Achotegui que es una situación bien interesante porque nos ocupamos de los migrantes y no de los quedados atrás, pero que también se trata, por supuesto, de que puede derivar a unos trastornos psicológicos importantes, y esto tenemos que hablarlo, tenemos que mencionarlo porque hay gente en varias partes que necesita ayuda.
Bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. This one's for my brother, man. Heavy heart had a tough life. Dreamy eyes fixated on distant shores, oh yeah. So he packs all his memories, puts them all in a rucksack. I take a trip through the Sahara Desert for a feed, oh yeah. So here we go on the road again. May the gods right by your side. Roll and toss and bump along. Oh yeah. Through the pains and the horrors, and many bones turned to dust. On a camel, on a truck to the seething sea, oh yeah. Some give up in the middle, some will be turned around, but everyone will lose a bit of his soul, oh yeah. So here we stand at the shore of hope, cold and numb and drained of life, but the lights of Spain beckon. Oh yeah, here we come. I seek a sign in the rising sun, I seek a union with the moon. I'm a struggling man with no place to call home. I seek a sign in the whispering winds. Remember, Mr. Borderman, I've traveled come a long, long way, and there's no going back to the hell I left behind, oh yeah. And I ask of the heavens above, send me back to the world again, but next time let me be of lighter shade, oh yeah. So wake me up when this dream is over. Now we'll be landing in a while, and all the pain will be no more. Oh, yeah. I seek a sign in the rising sun, I seek a union with the moon. I'm a lost soul with no one to call friend. I seek a sign in the whispering wind.